Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, precioso Cristo. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Honramos por siempre tu palabra, Señor, tu vida y todo lo que tú depositaste en nosotros, Señor. Honramos tu sacrificio. Honramos todo aquello que hiciste con tal y la finalidad de rescatarnos, Señor, y trasladarnos a tu glorioso reino. Tu reino de gracia, poder y de amor. Gracias por la vida, precioso Cristo. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel, Señor. Porque eres un Dios que nunca falla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hoy creemos que tú nos revelas, Señor, aquello a lo mejor que no entendemos en nuestra mente natural, pero tú nos revelas por el Espíritu Santo que nos habita. Tú revelas todo aquello oculto, Señor, desde principios, edades, que había estado escondido, Señor, para los antiguos, pero para nosotros nos fue revelado Cristo. Gracias. Te adoramos, Señor, por todo aquello que tú pagaste. Te exaltamos y este día nuestro anhelo es poder conocerte, conocer al Espíritu de Dios y conocer cómo tú operas en y a través de los dones, Señor. Te damos gracias porque tú nos revelas todo lo eterno, Señor, y la manera en que tú operas, la manera en que tú obras, la manera en que tú. Gracias, Cristo. Te exaltamos por todo y te adoramos. Te adoramos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Te exaltamos en todo tiempo, Señor, y creemos por espíritu, sabiduría y de revelación abundante, Señor, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor. Gracias por la vida, precioso Rey. Gracias, por Espíritu Santo, porque tú nos diriges, nos ayudas. Eres nuestro ayudador aquí en la tierra, Señor. Eres el Maestro por excelencia. Te exaltamos, precioso Rey. Gracias, Padre, por todo aquello que nos has proveído en Cristo, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos y gracias por la operatividad gloriosa en este día, creyendo, Señor, que a través de tu palabra, Señor, enfermos podrán ser liberados y sanados. En el nombre de Cristo Jesús, todo el honor y la gloria son para ti, precioso Rey. Amén. Muy bien, pues bienvenido. Ya estamos transmitiendo por internet. Gracias, Cristo. Muy bien, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra en Cristo Jesús así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por ahí la Nueva Traducción Viviente dice: no quiero que ignoréis o malentiendan la operación de los dones. Vamos ahí a la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, pues los que están conectados por internet, le damos la más cordial bienvenida. A los que nos ven a través de estos medios de comunicación, de Facebook, o que nos van a ver también de manera diferida a través de YouTube, en la página Facebook Guadalajara también, donde están todos los videos de este tema y de los temas que hemos dado anteriormente. También les enviamos un fuerte abrazo a cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, a cada persona que nos ve también de cualquier otro país, continente o población de habla hispana. También les enviamos un fuerte abrazo. Esperamos que sea edificación para sus vidas. Y cada persona que nos ve también de la República Mexicana,
de cualquier lugar, población, ciudad o estado, le enviamos un abrazo. Ok, pues vamos a continuar con el curso que se llama Curso de Sanidad y Milagros. Entonces dice la Nueva Traducción Viviente, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta. Dios mío, ¿qué es eso? Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Prendí el Face y estaban pasando comida, qué rico, ¿no? Muy bien. Ok, entonces dice el apóstol Pablo, no quiero que lo malentiendan. Entonces, realmente en la iglesia primitiva estaban sucediendo cosas donde los corintios están malentendiendo la operatividad de los dones. Por eso Pablo les escribe la forma correcta en que los dones iban a operar. ¿Cuál es la idea de este curso? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, capacitarlos a ustedes también, no nada más para que ministren a otras personas con ese poder dado por el Espíritu, sino que también sea para un beneficio de ustedes y de su propia familia, ¿ok? Lo importante de todo esto es que nosotros podamos entender esa manera en que opera el Espíritu Santo. No nada más es recibir el poder, sino saber cómo podemos administrar ese poder del Espíritu de Dios, ¿ok? Saludamos a la hermana Claudia, saludamos a Rosala Morales que nos ve desde Los Ángeles, California. Le enviamos un fuerte abrazo. Y cada persona que se va a ir conectando. Muy bien, creo, ¿cuántos servicios llevamos ya con este, Mitch? 19 ya, Dios mío, 19. Lo hemos alargado mucho, pero bueno, hay que entender que es un curso. Los cursos siempre regularmente son largos. Cuando fuimos a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, pues fue un seminario, no sé, creo que fue 5 horas más o menos, desde las 5:30 hasta las 11 de la noche. Y bueno, pudimos hacer algo como teórico práctico, y con eso poquito de 2 horas, creo que fue de palabra como 2 horas pasadito, de la instrucción teórica, y luego lo práctico sí nos llevó desde las 8, yo creo más o menos como hasta las 11:30, 2 horas y media casi estábamos por ahí saliendo del seminario. Entonces en el seminario pues pudimos corroborar que lo que está escrito tiene una demostración aquí en la tierra. Es decir, por ejemplo, los milagros que se vieron con el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, donde se levantó un paralítico, pudimos ver que prácticamente algunas de las cosas similares parecieron, porque el paralítico pues estaba inhabilitado de sus pies para poder caminar. Las personas que se ministraron, y no fuimos nosotros, los que ministramos a las personas fueron otros hermanos en la misma práctica del seminario, y pudimos ver cómo personas que tenían, pues una señora ya mayor, una hermana, tenía creo que osteoporosis con artrosis, no sé si es algo así como una artritis o algo tipo de artritis más osteoporosis, imagínense, llegando con bastón, y pudimos ver cómo estuvo caminando. Otro día, no sé si vieron el video de testimonio, todos eso los bajamos, esos videos como testimonio, ya los tenemos respaldados en un lugar, en una computadora, para poder tener una evidencia pues de que la palabra es viva y eficaz, así como dijo el apóstol Pablo, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los huesos, etc. La palabra es viva y eficaz. Y bueno, cuando hablamos acerca de Cristo y acerca de cómo Cristo es operando a través de nosotros, vamos a poner ahí por favor Marcos 16:20 en la Nueva Traducción Viviente, muy importante. Muy importante poder verlo ahí. Dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos. Eso es algo que en lo personal a mí se me ha mostrado, se me ha revelado, por decirlo así, vaya, que antes creíamos o malamente o erradamente creíamos que los dones solamente era como que el Señor le regalaba el don a Filigonio, el de sanidad, al de milagros se le regalaba al Anastasio, y creíamos que el don lo tenía en la persona, pues.
pero resulta que el don no es de, bueno, algunos dones sí, ¿no? Como el don de diversos géneros de lenguas, ese sí, es un don que es depositado en el creyente y el Espíritu Santo opera a través del creyente, ese sí. Los demás dones, por lo menos los fe, milagros y sanidades, no son la operatividad. Vaya, no es que el Espíritu Santo le deposite y esté depositado en el interno a cada persona el don, sino más que nada es Cristo actuando a través de nosotros, quien opera los dones del Espíritu. Es Cristo el que obra y opera los dones del Espíritu Santo. De esa manera, yo creo que siempre le vamos a dar gloria a Cristo. Siempre Él va a ser actuando a través de nosotros y nosotros vamos a tener confianza de poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanar. Lo que sí me quedé muy impresionado, bueno, no impresionado porque ya los milagros deben de ser cada vez más comunes, de cómo hubo muchísimos milagros hubo de diversos, la mayoría fueron problemas de rodilla, de huesos, y bueno, una persona también ministramos que tenía cáncer, ¿no? Y pudimos ver la libertad que tuvo al final. La verdad es que al final nos abraza con un gusto, como diciendo, es Cristo en ustedes el que vino a sanarme, ¿no? Porque la verdad nosotros lo único que le dimos fue la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu para ese obrar de Cristo aquí en la tierra. Lamentablemente, pues parte de la iglesia de Cristo no creen en los dones y muchas personas padecen. Hay dos tipos de personas, los que tienen el poder de Dios y no saben cómo operan los dones o cómo actúa Cristo a través de nosotros, manifestando los dones, y está el otro grupo de personas que no tienen el poder de Dios, y por obviedad, pues si no creen en los dones del Espíritu de Dios respecto a sanidad, fe y milagros, pues no se va a manifestar Dios. Él no se va a manifestar. Aún así debemos entender que hay un grupo que cree que ya no existen los dones, o sea que ya se quitaron, se limitaron, están inoperantes en la iglesia. Y hay otros que creen o que son continuistas. Por ejemplo, yo estaba leyendo un hermano que dijo que, yo estaba hablando que un hombre llamado, que se llama Williams, se me va el nombre ahorita. El caso es que este hombre calvinista por allá de 1700, la primera mitad de 1700, este hombre dijo pues que los dones, igual como se cree actualmente, que los dones ya no están operativos, que los dones cesaron con el último apóstol, que cuando cerró la revelación de la Escritura en el Nuevo Testamento, que ya desaparecieron los dones. Jonathan Edwards. Entonces, él lo expresó literal, Lo que dijo Jonathan Edwards en 1700, o la primera mitad de 1700, ahorita se sigue creyendo lo mismo, se sigue retransmitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto ese tipo de filosofías, ese tipo de enseñanza, conocimiento, entendimiento, se viene retransmitiendo de generación en generación, se viene retransmitiendo. De tal manera que ya cuando llegan las nuevas generaciones, 2025, las personas que no hablan, están dos tipos de cesacionistas. Los que creen que sí continúan los dones, pero que continúan de una manera, cuando Dios quiere en su soberanía, ¿no? Pero es todo lo contrario. O sea, el Señor dijo en Marcos 16:20, mire, dice, Él actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Y Marcos 16:17, estas señales se irán a los que creen. En otras palabras, no se trata de un Dios soberano manifestando sanidad y milagros, sino se trata de que el creyente, haya creyentes que crean lo que está escrito acerca de ese poder milagroso del Espíritu de Dios, y Cristo actuando a través de la iglesia, a través de nosotros. Por eso es que vimos muchísimos milagros pudimos ver en Mazatlán. ¿Por qué? Porque no se trataba de un Dios soberano queriendo sanar a unos sí, a otros no, sino se trataba de que los que estaban presentes escucharan el mensaje de Cristo y pudieran ellos entender ese obrar del Espíritu Santo aquí en la tierra, que eran herederos y merecedores para recibir la sanidad de sus cuerpos. Es tan importante la sanidad, pero bueno, a fin de cuentas respetamos toda creencia aquí y bendecimos a estos hermanos que son cesacionistas, los bendecimos. La verdad es que mi máximo anhelo es que no mueran las personas, siempre ha sido mi objetivo
ayudar a la gente, ha sido mi objetivo. ¿Por qué? Porque cuando conoces a un hermano que no tiene nuestra propia doctrina, porque mucha gente ya no cree inclusive de doctrina, pues es importante la doctrina, claro, porque la doctrina es la parte esa que, vaya, podemos decir, doctrina es enseñanza, pues, doctrina es enseñanza. De tal forma que doctrina como enseñanza, pues hay muchos tipos de enseñanzas, ¿no? Sin embargo, como les digo, nosotros respetamos todo tipo de criterio y todo, pero pues lamentablemente no van a disfrutar de los dones del Espíritu de Dios que traen a manifestación, vaya, esa larga vida de los hijos sobre la tierra, y más cuando entendemos que hay un propósito eterno en el cual tenemos que colaborar, más cuando entendemos que Cristo nos puede usar como instrumentos para Él manifestarse aquí en la tierra, y más personas vengan al conocimiento de Cristo, más personas sean salvos, más personas sean añadidos al cuerpo de Cristo, etc. Entonces la idea esencial de hablar de este curso es preparar, capacitar, instruir, ¿ok? Y sí me quedé sorprendido porque el propio, un día después del seminario, el domingo, pues personas ya iban a ministrar enfermos y se estaban viendo milagros extraordinarios también. O sea, no se trataba de Sergio Soto, se trataba de lo que el Señor nos instruye y actúa a través de nosotros. Por eso me quedé más maravillado, porque entiendo que Marcos 16:20 en la Nueva Traducción Viviente es la mejor traducción, vaya, del texto, donde dice que Cristo actuaba por medio de ellos. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver ahora entonces un poquito de historia. Por ahí nos quedamos en el... ¿Por qué cesaron los dones? ¿En qué momento cesaron los dones? Pues hacia el año 400. Me apoyo así con el ventilador para... En el año 400, y un aproximado, los dones cesaron, no cesaron, sino que disminuyó su manifestación. Disminuyó su manifestación. Y vimos algunos aspectos por lo cual había disminuido su manifestación. Y en todos los casos se trató de que la religión oficial los limitó. Para que no llegaran al pueblo en general, sino solamente llegara al mundo eclesiástico. Los que estaban por ahí en algún puesto dentro de esa religión oficial. El monasticismo, hay un movimiento que se le llamó monasticismo, es decir, obviamente estamos hablando de monjes, ¿no? Monasterios, monjes. Surgió como una reacción contra la centralización clerical y la restricción de los dones. Monasticismo, a través de ellos subsistieron o continuaron, vaya, los carismas o los dones en dos contextos principales. Uno, bajo el control institucional del clericalismo, es decir, nada más el clero. ¿Entiende la palabra clero o no? Los sacerdotes, pues, de cierta religión. Para que nada más estuviera bajo el control de ellos. Ellos decidían quién recibía el don de lenguas, ellos recibían si obraba el don de sanidad, el don de milagros, ellos lo decidían. No se trataba de, no lo enseñaban porque ellos decidían, pues. ¿Ok? Y como empezó ya a prohibirse básicamente, en esa época todavía ya empezó como a que ciertas personas eran los que tenían la revelación y que podían enseñar como maestros de la palabra, pues no era para el vulgo, pues, en general, que pudiera estudiar la palabra de Dios. Entonces, él estaba en la se institucionalizó a través del clericalismo. Dentro de las organizaciones monásticas o bien grupos periféricos, perseguidos o muy lejos del tronco principal de las iglesias establecidas. En el segundo caso, el resultado fue la tendencia al fanatismo, su aislamiento fue inevitable, era cuestión de supervivencia frente a la intolerancia de la jerarquía eclesiástica. Usted sabe a qué me refiero, a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, como la Iglesia Católica veía que ciertos hermanos como que se emocionaban demasiado con los dones, empezaban a hablar en lenguas, profetizaban, bueno, estos están locos, ¿no? Algo mal está en eso, ¿no? Entonces hay que institucionalizarlo y nosotros decidimos cómo deben operar los dones, ¿ok? Fíjese, no se trató de que el Espíritu Santo cesara en su manifestación a través de sanidad, milagros, lenguas y todo eso. No se trató de eso.
Se trató de que alguien lo prohibió. En la actualidad existe el grupo cesacionista que ya no quieren hablar de los dones, porque dice que es uno dice que es secundario, que no importa. Otros dicen, ¿para qué sanar? Escuché una predica que decía un hermano, lo importante es servir a Dios, su propósito eterno, lo importante es su propósito, pero pues si nos tenemos que morir, eso no importa. A Dios no le importa si te mueres o no. Imagínense, qué doctrina tan fuerte está esa. Y como a Dios no le importa, según el concepto de esta persona, pues dice, pues hay que servir a Dios, y de repente viene una enfermedad, sea curable o incurable, pues ni modo, o sea, si me tengo que morir ya, pues me muero, o sea, de ese tipo de conceptos, ¿no? Y lo hicimos con todo respeto, ¿no? Con todo respeto a esos hermanos. Pero sí me sorprendió que dijera que no le importaba. A Dios era un Dios tan insensible que no le importa el sufrimiento de los hijos. Imagínese un Dios así. Si entregó a su hijo por nosotros, ¿usted cree que no es tan sensible para ver a alguien enfermo de tal manera de poder restaurar ese órgano que está disfuncional o esa enfermedad, quitarla? Imagínense. O sea, como esta persona como diciendo, Dios no se conmueve. Si sacrificó a su hijo, no le importó su propio hijo, pues menos le va a importar a usted. Si no le importó Jesús, ¿qué le va a importar el filigonio que vive en Jalisco? Nada. ¿Me da cuenta? Está bien peligrosa esa doctrina, muy peligrosa, porque creer eso, imagínense, pues llega una enfermedad incurable, le están sirviendo a Dios. Llega una enfermedad incurable y dicen, bueno, pues ya me toca. Si Dios no tuvo misericordia ni de Jesucristo, ¿qué va a tener misericordia de mí? Entonces no ejercen fe, nadie va a ministrarlos por el don de sanidad, fe y milagros, dejan de creer en los dones porque creen que a Dios no le importa ya esa manifestación. Y, o sea, es peligrosa esa doctrina, muy peligrosa esa doctrina. Y bueno, regularmente hay unos neocesacionistas. Los neocesacionistas o nuevos cesacionistas, es la misma palabra, ahorita ya están prohibiendo el estudio de las escrituras. O sea, en la Edad Media, 1400 por ahí, un hombre llamado John Wycliffe, un inglés, tradujo la Biblia, no sé si del griego, Nuevo Testamento la tradujo al inglés. ¿Y qué cree? Por esa institución religiosa lo excomulgó, no sé si lo mató, creo que lo mataron, ¿verdad? Lo mataron, no sé si lo mataron o lo excomulgaron, y ya inclusive tan hereje lo trataron a este pobre hombre que cuando ya estaba muerto y ya lo ven enterrado, sacaron los huesos, porque no merecía ser enterrado en una tumba, sacaron los huesos y se los quemaron, imagínense. Porque lo trataron de hereje porque tradujo a un idioma natural, vernáculo, ¿no? Un idioma inglés, lo que le llamaban ellos regularmente se utilizaba el latín para, estaba una Biblia, no sé si fue siglo V, por ahí surgió una Biblia que se llama Vulgata Latina, Jerónimo, creo que fue el autor de ella. Entonces solamente la Biblia se leía, imagínense, a un inglés lee la Biblia en latín. Y luego salía, ¿y qué aprendiste, Filigonio? ¿Qué mensaje aprendiste el día de hoy? Pues nada, porque era en latín y yo sé inglés. Imagínense cómo estaba, qué locuras, ¿no? Si se trata de instruirnos, enseñarnos a través de la palabra, ¿cómo se les ocurre hablar en latín cuando hablaban inglés? Se prohibió la Biblia. 1400 ese hombre tradujo esa Biblia del inglés, del griego al inglés. No, hombre, fue duramente, fue excomulgado, fue satanizado a John Wycliffe. ¿Y qué cree que está sucediendo en la actualidad? Los nuevos calvinistas están prohibiendo que nosotros, no lo hacen literalmente así como tipo prohibición, pero te meten mensajes subliminales que la escritura ya no es importante. Según para ellos lo importante es vivir la vida o permitir que Cristo viva su vida en mí. Experimentar esa vida de Cristo, y sí es correcto, porque es el Cristo impartido en nosotros que debemos de experimentar su manifestación. Sencillo, es correcto. El único asunto que te dicen que es lo único. Y como te dicen que lo único es vivir la vida de Cristo y las escrituras ya no importan, es decir, lo que está escrito en la Biblia ya no importa, lo que se escribió del Cristo crucificado, del Cristo manifestado en carne,
del Cristo que fue resucitado al tercer día, del Cristo que fue glorificado y sentado a la diestra de Dios Padre, y de eso ya no tienes que hablar, porque aunque la Escritura lo diga, ¿para qué lo estudias? Mejor experimenta internamente al Cristo que te habita, y está bien. El asunto que es un mensaje subliminal para que la gente no estudie la Biblia y solamente crea lo que ellos te dicen. No sé si me estoy dando a entender. En otras palabras, ellos sí estudian la Biblia, sí estudian la Escritura para darte una enseñanza. Pero te dicen que tú no le estudies, que nada más vivas al Cristo que te habita y que no estudies las Escrituras para que no les demuestres a ellos o no corrobores lo que ellos te enseñan. Es decir, si te enseñan una herejía, pues, como diciendo, acéptala. ¿Para qué estudias? Pero ellos sí estudian. En otras palabras, ellos te dicen que no estudies, no te informes, no escudriñes la Escritura, pero ellos sí lo hacen. En otras palabras, ellos sí son maestros para enseñarte, pero tú no tienes que comprobar lo que te enseñan con la Biblia. Así de sencillo. Y como no tienes cómo comprobar con la Biblia, porque ya están desmotivando que los estudiantes o los congregantes estudien la Biblia, pues es sencillo de que ellos te metan cualquier doctrina, aunque sea una mentira, te metan una doctrina y tú la aceptes. Porque como ya no estudias la Biblia, pues vas a aceptar todo lo que te dice. No sé si me suena a entender. Entonces, eso también es algo que se está introduciendo en la actualidad. Y lo escucho comúnmente lo escucho. No, pues la Escritura, ¿para qué? Nada más el Cristo que te habita, experiméntalo. Y sí, tenemos que experimentar el Cristo que nos habita. Pero también en la Escritura se escribió todo acerca del Cristo. Todo acerca de Cristo. Entonces, no puedo minimizar la Escritura porque ellos no lo hacen para ellos, pero sí lo hacen para los demás. Y te meten ese mensaje subliminal. Pero bueno, en fin. Aquí lo importante es entender la operatividad del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a continuar entonces con otro, en la misma historia, cómo sí continuaron los dones. Siglo III y siglo IV. Hay unos que se les llamó los santos del desierto. Estos eran unos cristianos sinceros que salieron del Imperio Romano y vivieron apartados entre el siglo III y siglo IV, llamados los santos del desierto. Los santos del desierto, también conocidos como padres del desierto, fueron los primeros monjes, y se les llamó monjes, fíjese, anacoretas, no sé por qué, cristianos que vivieron en soledad en los desiertos de Egipto, Palestina y Siria a partir del siglo III. Buscaban una vida, eran monjes que prácticamente se abstenían de muchas cosas, es decir, se purificaban, se santificaban, algo así. Entonces, se dedicaban a la oración, al trabajo, imitando el ejemplo de Jesús y alejándose de la vida del mundo. Entonces, estos cristianos, en ellos se manifestaban los dones. Se tuvieron que alejar de la religión oficial porque no permitían que los dones del Espíritu Santo fluyeran. Se centralizó la religión, todo en unos cuantos clérigos, y en la población en general pues ya no se habló de los dones del Espíritu. Entonces esos monjes se alejaron y se les llamó los santos del desierto. Siglo III, siglo IV. Juan Crisóstomo, en el siglo III, explica, según su pensamiento, el por qué la reducción tan abrupta de los dones en la iglesia, y el problema fue la rama oficial del cristianismo imperial. O sea, el cristianismo que lo tomó Constantino como un cristianismo oficial del Estado, del gobierno. Se creía por el clero oficial que dado que el propósito de los dones era extender el evangelio, y ahora que todo el mundo conocido por ellos ha sido evangelizado, no se requiere esa manifestación según el cristianismo imperial. ¿Cuál es el cristianismo imperial? El que estaba bajo la autoridad de Constantino. O sea, el gobierno adoptó el cristianismo. ¿Okay? Entonces ellos comenzaron a creer, fíjense, estamos hablando del siglo III, siglo IV. Ellos comenzaron a creer de que ya no se necesitaban los dones, como uno de los objetivos de los dones del Espíritu Santo era evangelizar al mundo, a toda la tierra. Pues para ellos su mundo conocido,
todo lo que conquistó el Imperio de Roma, hasta donde llegó el Imperio Romano, para ahí era para ellos todo el mundo. O sea, predicar el evangelio por todo el mundo era eso. Y como todo el mundo, el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, pues ya para qué existían los dones. O sea, ¿para qué hay dones si el objetivo de los dones era para la predicación, la evangelización y todo eso? ¿Se ha dado cuenta? Entonces, como ellos empezaron a creer eso, dice, pues ¿para qué queremos dones si ya toda la gente conoce a Cristo? La gran sequía entre el 400 a 1650. Así mismo, durante este periodo hay pocas referencias entre el 400 al 1600. Hay pocas referencias a los carismas o los dones, y las que ocurren deben ser consideradas en el contexto extremadamente, ¿okay? de esa época, vaya. La imposición del latín como la lengua oficial de la iglesia desalentó la glosolalia, es el hablar en lenguas. Desalentó el hablar en lenguas. Los textos de Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2 literalmente fueron alegorizados o ignorados. ¿Qué significa alegorizados? Pues dijeron que no eran literales, o sea, era como un simbolismo, como una figura, un tipo. No era algo literal y real la manifestación de los dones, o sea, ya era como algo simbólico, vaya, como si no existiera. ¿Ok? Entonces fueron ignorados por temor a que promoviesen el uso de las lenguas vernáculas y el abandono del latín oficial eclesiástico. O sea, dice, ¿para qué hablan en lenguas y otro interpreta las lenguas en su idioma normal? Entonces, si hacemos que eso continúe, entonces el latín se va a denigrar, porque el latín era el idioma oficial de la religión en ese entonces llamada catolicismo, pues. Entonces, el latín lo vamos a denigrar si los hermanos empiezan a hablar en lenguas y en esas lenguas hablan en otros idiomas, porque la idea de hablar en lenguas, lo que se llama xenolalia, y alguien más pueda entenderlo en su idioma. Por ejemplo, alguien habla en lenguas y alguien le entiende. Nosotros siendo mexicanos, si vamos a Francia y hablamos en lengua, a lo mejor un francés por ahí va a entender lo que estamos hablando acerca de Cristo, pero en el idioma francés. Y si hubiese un alemán en la reunión, a lo mejor un alemán va a escuchar en ese idioma, él va a entender el mensaje de Cristo que viene a través de las lenguas, él lo va a entender en alemán. Entonces, como la religión oficial empezó a prohibirlo a causa de que el latín era el idioma oficial, dice, bueno, si hablan en lenguas y hablan otro idioma diferente al latín, bueno, pues van a denigrar el latín. ¿Se da cuenta cómo los dones fueron menguando a causa que la religión oficial trató de controlar esa manifestación? Ok, entonces el problema de hablar en lenguas, iban a abandonar el latín, que era el idioma de la religión oficial o eclesiástico. De todos modos, dice, es imposible que la glosolalia haya sobrevivido, al igual que otros dones carismáticos. Básicamente sobrevivió, vaya, en algunos monasterios occidentales y orientales, con puros, anduvo básicamente al hablar en lenguas con puros monjes, pues para que me entiendas, puras, a lo mejor monjas, no sé, pero puros monjes anduvo por ahí el idioma, el hablar en lenguas. Esas lenguas extrañas o lenguas que no se entienden. Dionisio, un hombre llamado Dionisio el Areopagita, siglo VI. Estamos hablando, son personajes reales, no creo que son caricaturas. Son personajes reales que vivieron este hombre vivió en el siglo VI. Lo que estoy dando a entender es que hubo manifestaciones del Espíritu Santo en ese tiempo. Y los que no creen el cesacionismo, que creen que los dones cesaron, creen que ya no hubo manifestación, pues. ¿Sí? Y ellos meten esas ideas de que ya no hubo manifestación, que ya los dones cesaron, que ya no existen, y que si alguien habla en lenguas es del diablo. Y aquí estamos demostrando lo contrario. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos con ¿quién? Dionisio, siglo VI. Este hombre, también conocido como, bueno, entre los siglo V, siglo VI más o menos. Él vivía en Siria o Egipto y fue un teólogo y místico bizantino. David de Gales, este hombre también se consideró básicamente como una persona. Este hombre vivió, creo, en el sur de Gales, pero también vivió en el sur de Francia, o peregrinaba en ese lugar hasta Jerusalén.
Fue bautizado por el Espíritu Santo y habló en lenguas. Este hombre llamado David de Gales, siglo VI. Uno llamado el venerable Veda, muerto en el 735, siglo VIII, conocido por su historia de la iglesia en Inglaterra. Él se refiere a sanidades y extraños dones de canto y poesía. Cree que Hechos 2 es un milagro en el oír y el hablar, es decir, hablar en lenguas, pues, tanto en lo que se dice como en lo que se entiende, hablar en lenguas y otro entiende lo que se habla en lenguas, al igual que Agustín de Veda ve las lenguas como relevancia para la expansión misionera del cristianismo. Y ahí podemos ver que en el siglo 8 después de Cristo había manifestaciones. ¿Okay? Hay un documento que se llama el libro romano oficial para los cultos públicos. Estamos hablando en el siglo X, o sea, 1000 años, ¿ok? Después de Cristo. Ese libro romano oficial para los cultos públicos, en ese ritual, contiene secciones sobre, se veían manifestaciones de exorcismo y enumera entre los síntomas de posesión demoníaca, predicciones proféticas, poderes extraños, xenolalia, que alguien hablaba en lenguas y otro entendía, heteroglososalia, es decir, hablar un lenguaje y entender diferentes idiomas. Esto es una evidencia de que tales manifestaciones sobrenaturales no eran totalmente desconocidas en ese tiempo. Literalmente, cuando alguien hablaba en lengua, según la religión oficial, creían que estaba posesionado. Imagínense. Y ese libro romano oficial para los cultos públicos, siglo X, explicaba cómo hacían exorcismos, cómo había ciertas manifestaciones raras, que alguien hablaba en lenguas, pero para ellos entendían que eran manifestaciones del diablo, pues satánicas. Ahora vamos al 1090 a 1153, siglo XI. Ahí hay un hombre llamado Bernardo de Clairvaux. Este hombre entendía, fue realmente un teólogo y místico medieval, pues. Vinculó estrechamente los dones del Espíritu Santo con el desarrollo de la vida espiritual y la unión con Dios. Él enseñó que la gracia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo es esencial para la transformación del alma y la superación de la miseria humana. En otras palabras, este hombre llamado Bernardo de Clairvaux, siglo XI, del 1090 a 1153, ese literalmente vinculó los dones del Espíritu Santo con el desarrollo de la vida espiritual. Creía en los dones del Espíritu Santo, creía que un creyente espiritual, tenía que fluir los dones del Espíritu Santo a través de él. Ya estamos en el siglo XI. Recuerde que hemos estado dando continuidad a la historia de que sí continuaron los dones. Hay una hermana llamada Hildegarda de Bingen. Ahí tiene un bebé para cuando vaya a tener usted un bebé o le vaya a poner a sus nietos. Se va a llamar la bebé de Jocelyn y se llama Hildegarda. No se le olvide, hermana, Hildegarda. Y si se les olvida, vuelvan a ver el video. Estamos hablando del 1098 al 1179, siglo XI, siglo XII después de Cristo. En este relato medieval, Hildegarda de Bingen, 1098 al 1179, era una abadesa. ¿Qué es una abadesa? Era una abadesa superiora de la comunidad de monjas de un monasterio, o llamado también abadía. Abadía y monasterio es la misma. Esta mujer era una abadesa. ¿Qué significa una abadesa? Pues era la encargada de las monjas del monasterio, pues. ¿Sí? Esta mujer y era encargada de un convento, benedictino alemán. Hildegarda era inválida y sin educación, pero cantaba en lenguas.
de manera tan hermosa que su canto fue calificado como conciertos en el espíritu. Imagínense, los que la oían, porque las personas que lo oían decían que era un canto en el espíritu hermoso, como un concierto, cuando cantaba en lenguas. Era lo que la gente le escuchaba de ella. Hildegarda. Le llamaban conciertos en el espíritu cuando ella cantaba en lenguas. Incluso elaboró un glosario para la interpretación de sus profecías. Alguien dijo que su lenguaje sonaba como una mezcla de alemán con latín. Cuando hablaba en lenguas, mezcla de alemán con latín. Ella decía que era el ungimiento del Espíritu Santo cuando hablaba o cantaba en esas lenguas. Algunos de sus contemporáneos decían que estaba, que estaba endemoniada la hermana. Como ya no se hablaba de los dones, y si alguien hablaba en lenguas, pues la religión oficial decía, ¿sabes qué? Empezó a hablar en lenguas. Imagínense bautizadas con el Espíritu Santo, revestido del poder de Dios y empezar a hablar en lenguas y cantar en lenguas. ¿Sabes qué? Pues está endemoniada, hay que liberarla. A la hermana Hildegarda. Es maravilloso. Nos ha tocado ver casos de hermanos en Cristo que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, como ahora que nos pasó yendo a Culiacán. Y ese hermano lo recibió a las 9:30, 10 de la noche. Y tuvimos que llevándolo cargando en brazos para su casa porque no dejaba hablar en lenguas. Literal. Podemos decir lleno del Espíritu Santo. Entonces, y como traía un carro manejando y venía trayendo a su hermana, pues imagínense, el pastor Edgar se tuvo que llevar el carro de él, lo echamos al carro, no tan embriagado y todo hablando en lenguas. Fuimos, lo depositamos a su cama y siguió hablando en lenguas. Otro día a las 9 de la mañana nos envían un video que seguía hablando en lenguas. ¿Y olía vino? Bueno, eso no. La primera vez que escucho eso de que cuando hablaba en lenguas olía vino. Eso dijeron, bueno, no me cuenta. Pero ahí tengo el video cuando lo cargamos y nos lo llevamos todo casi arrastrando a su casa. Y bueno, otro día a las 9 de la mañana todos hablando en lenguas. Lo depositamos en su cama y hablando en lenguas. Ya nos despedimos de los hermanos ahí donde llegamos, el pastor ahí donde él vive. Y otro día en la mañana a las 9 a la hora del desayuno hablando en lenguas. Y luego empezó a hablar en lenguas también su hermana también en la casa. A las 9 de la mañana en la mesa del desayuno, los dos hablando en lenguas, llenos del Espíritu Santo. Entonces fue maravilloso la ida que tuvimos para allá, porque ahí sí ministramos el bautismo con el Espíritu Santo en la ciudad de Culiacán. Entonces me recuerda esta hermana Hildegarda, que fue duramente criticada, inclusive mucha gente contemporánea dice, está endemoniada porque canta en lenguas. Lo que pasa es que muchos de los que no entienden la operatividad del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo cuando alguien habla en lenguas, o de la manera en que obra el Espíritu Santo la primera vez que se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, si no se entiende, pues se va a juzgar lo que no se entiende, pero es bíblico, es escritural, no está fuera de la escritura. Ok, pues seguimos saludando a los que están conectados. Pastor Federico Lara, le enviamos un abrazote hasta Portland, Oregon. Y muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos en 1202, estamos hablando ya del siglo, según yo, siglo XIII, ¿no? 1202, siglo XIII. Bueno, entre el 12 y el 13. Entre el 1135 al 1202, más o menos, este hombre vivió. Fue un abad superior de un monasterio masculino. Recuerda que el abad es el encargado del monasterio, ¿ok? Y este hombre era el encargado, Joaquín de Fiora se llama. Era la máxima autoridad dentro de la comunidad monástica. Nacido en Calabria en la Edad Media, sus seguidores, denominados los joaquinitas, de origen humilde, este hombre fue un sabio autodidacta que posteriormente fue escritor experto en temas de teología y filosofía entre 1156 y 1157. Mientras viajaba por Palestina, tuvo una experiencia mística en el monte Tabor. Con sus discípulos fundó una comunidad monástica en 1196 con aprobación de uno de los papas, creo que era Celestino III, sí. Pese a ser un buen abad y a sus debates teológicos, también se distinguió por sus profecías fundadas en la exégesis bíblica. Gracias a la hermenéutica, este hombre
postulaba en la historia respecto a temas bíblicos pues muy extraordinarios, y hizo estudios de la Trinidad, este hombre llamado Joaquín de Fiora. Entonces tuvo sus experiencias místicas de hablar en lenguas y todo esto. ¿Okay? Sí, 1202, ya estamos hablando siglos primero, siglo segundo, siglo tercero. Domingo de Guzmán, este hombre murió en 1221. El fundador de la orden de los dominicos habló alemán a sus oyentes después de orar y no sabía alemán. Llamado Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la orden de los dominicos. Fue un sacerdote español y fundador de la orden de predicadores dominicos. Se le atribuye una gran devoción al Espíritu Santo y se le asocia con la práctica de la oración y la predicación de la verdad, del Evangelio, buscando la conversión de las personas a través de la enseñanza y la predicación de la fe cristiana. Domingo de Guzmán. Ok. Vamos ya en el siglo XIII, ¿estamos de acuerdo? Siglo XIII. Siglo XV, 1419, Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, un destacado misionero dominico español, es un buen representante de este grupo. Se dice que mientras predicaba en latín, era entendido por griegos, alemanes, sardos, húngaros y otros, como si estuviesen hablando en sus propios idiomas. Ferrer viajó mucho e hizo convertidos por toda Europa occidental y muchos milagros acompañaron su ministerio. Algo parecido puede decirse de Francisco Javier, el gran misionero jesuita en la India y el Japón. Vicente Ferrer, igual como les digo, estamos hablando siglo XV. Mientras predicaba, la gente entendía griego, alemán, húngaro y otros idiomas. Manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ahora llega la Reforma en el siglo XVI, 1500. Hasta ahí vamos hasta el siglo XV. Esas manifestaciones se fueron dando en la historia y hasta el siglo XV podemos ver que hubo una continuidad de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. El cesacionismo dice que ya no continuaron. Pero cuando te vas a la historia, pues no nos comemos la idea, pues. No nos comemos la idea de lo que nos están enseñando, sino que corroboramos como los hermanos de Berea, según Hechos capítulo, creo, 17, no sé si es versículo 5 u 11, donde dice que ellos corroboraban todo lo que Pablo les decía, pero lo corroboraban con las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les hablaba. Es decir, Pablo les hablaba de lo que estaba y venía simbolizando y tipificando al Cristo que venía a manifestarse, y Pablo les hablaba, era en una sinagoga judía, y eran judíos ellos, los de Berea, pero eran nobles. Lo único que hacían ellos es que comprobaban, vaya, lo que se les hablaba. No se dejaban guiar a lo primero que les decía Pablo, y así debe de ser la iglesia en la actualidad. Yo he luchado mucho porque cuando escuchamos a un predicador que nos dice que los dones cesaron, pero no te da un buen fundamento, ni te da historia, entonces dices, bueno, entonces está manipulando la información. Porque aparte de lo que dicen las escrituras bíblicas, hay una historia. Entonces, como esa historia, no sé si la ignoran ellos o la ocultan, no sé cuál sea el corazón de ellos, si la ignoran o la ocultan, no sé. Pero si la ignoran, por lo menos deberían dar una oportunidad a que digan a la gente, bueno, hay una posibilidad de que los dones todavía estén vigentes. Pero si la ocultan, significa que hay un plan maquiavélico, vaya, para querer dañar la imagen del Espíritu Santo en esa manifestación. Recuerde que el Espíritu Santo se manifiesta de diversas formas. O sea, es un maestro, es el que nos enseña. No nada más enseña, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién? Al que no conoce a Cristo lo redarguye de pecado. De justicia a aquel que ya es creyente, porque entiende la justicia de Dios en Cristo Jesús, es decir, justificado gratuitamente por su gracia. Redarguye tanto a la persona que no tiene a Cristo, pero también a los otros de justicia. Nos convence de que ahora somos justos por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Pero también el Espíritu Santo, pues estamos hablando 9 dones operativos del Espíritu de Dios.
a través de la iglesia, obviamente, Él se va a manifestar. Pero de los dones, muchos limitan el conocimiento. Y bueno, como les digo, o sea, no se trata de que yo esté peleando con ellos, porque muchos me agarran de peleonero. Creen que soy peleonero, pero lo que no entienden, o sea, fíjese, qué chistoso, ¿no? Que las personas creen que uno anda peleando con ellos y uno andamos detrás de ellos para poderlos librar de una enfermedad incurable. Qué chistoso, ¿no? Ellos creen que estamos peleando en contra de su doctrina y yo los que quiero librarlos, que cuando venga un cáncer, cuando venga una leucemia, cuando venga una enfermedad agresiva y se los quiera llevar, pues yo, que sean libres. Es mi único objetivo y ellos creen que estoy peleando contra su doctrina. Qué chistoso, ¿no? No entienden el corazón, yo creo, con el corazón que yo les predico. No entienden por qué les digo en las redes sociales que el cesacionismo no es una doctrina de Cristo y que tarde o temprano se los va a llevar a la tumba, más bien más temprano que tarde. Y mi objetivo es que sean preservados más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita Cristo ser expresado a través de ellos, muchos años sobre la tierra, porque entre más Cristo se expresa a través de ellos, más personas van a venir a conocer a Cristo a través de ellos, van a venir a añadirse al cuerpo de Cristo. Esa es la intención de mi corazón. Nunca yo he pensado en andar, mira, voy a hablar en contra de la doctrina de este hermano para pegarle en la torre al hermano. O sea, nunca es mi intención. Pero al parecer muchas personas piensan eso. Creen que yo les estoy dando en la torre su doctrina, pero no entienden que yo lo que quiero es que sean libres. Y que si se iban a morir de un cáncer, de una enfermedad incurable, sean libres. Es mi objetivo. Nunca ha sido mi objetivo dañarlos. Nunca ha sido. Pero bueno, a fin de cuentas le digo, si ellos lo toman de esa manera, no sé, pero a fin de cuentas no es la intención de mi corazón afectarlos. Pero bueno, lo que sí es que cuando enseñamos acerca de los dones, si ellos no creen en los dones, al contrario, hablan en contra del Espíritu Santo en la manifestación de los dones, ellos hablan en contra de. Yo me he tenido que, ¿cómo se dice cuando te aguantas algo? Me he tenido que morder la lengua, ¿cómo se dice así? ¿Sí, no? Me tengo que morder la lengua y callarme frente a alguien que se está riendo acerca de la sanidad. Me he callado, se los juro que me he callado, pero digo, yo no tengo por qué estar en esos lugares, soportando que estén hablando en contra del Espíritu Santo. Prefiero no. Prefiero no estar en esos lugares. Me he mordido la lengua para no hablar, para no verme mal y que digan que yo soy el conflictivo, el peleonero, el que estoy en contra de ellos, de su doctrina. Me he callado. Pero a la vez digo, ¿por qué me callé? De repente digo, ¿por qué me callé? Si cuando nos callamos una verdad, dejamos de librar a alguien de algo. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? La intención de mi corazón, yo creo que es la misma de Cristo, es ayudarlos y librarlos de una muerte prematura. He visto hermanos de cáncer morir jóvenes por causa que no creían en los dones o que criticaban los dones. He visto otro hermano acaba de morir de una esclerosis múltiple. Imagínense, y son hermanos en Cristo todavía con una vida por delante, ni siquiera estaban adultos. Y he visto a otros morir. Y una de las cosas importantes por lo que mueren es porque no creen en la sanidad de los milagros, porque creen que se sanan, y otra porque tienen un Dios soberano, arbitrario, y no conocen la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús. No conocen la voluntad, porque si conocieran al Dios de amor que envió a su Hijo para morir por nosotros, no dijeran que Dios en su soberanía permite que muera la gente, no dijeran. O ese hermano que dijo, que está diciendo que a Dios ya no le importábamos nosotros, que lo que le importaba era su Hijo Cristo. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia, ¿no? Ellos dicen, es que a Dios lo único que le importa es su Hijo Cristo. Y luego te pones a pensar, ¿y quién es el cuerpo de Cristo ahorita? ¿Se da cuenta? Ellos dicen que lo único que le importa es Cristo, no usted. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues el cuerpo de Cristo, ¿no? Y si a Dios le importa Cristo, la cabeza, le va a importar el cuerpo también, porque una cabeza sin cuerpo es alguien disfuncional. Es disfuncional. Cristo es la cabeza y el cuerpo aquí en la tierra. Cristo, la cabeza,
nosotros el cuerpo. Por obviedad, Dios tiene cuidado de Cristo como tal, el Cristo espiritual que habita en todos los espíritus de los hijos recreados y nacidos de nuevo. Por eso es cabeza y cuerpo, para que funcione en la tierra. Si a Dios le interesa su Hijo Cristo, le va a interesar también el cuerpo de su Hijo, nosotros. Pero muchos dicen que lo único que le importa es Cristo, ya no le importas tú. Y dice, ¿de dónde sacaron esas ideas? Bueno, se retransmitieron de generación en generación y se repite de generación en generación. Hemos sacado mensajes de Jonathan Edwards de 1700, primera mitad de 1700, y ahorita repiten lo mismo Jonathan Edwards. Pasaron, ¿qué? 1700, 1800, 2 siglos y medio y siguen hablando lo mismo. Porque ni siquiera se pusieron a estudiar para ver si es cierto que lo que Jonathan Edwards decía. Y Jonathan Edwards fue uno de los mayores teólogos en Estados Unidos, ¿sabía? Mayores teólogos reformadores, Jonathan Edwards. Pero pues creía en un Dios soberano, que si pasaba una mosca era porque era Dios, que si caía algún hermano muerto pues fue Dios, que lo permitió en su soberanía. Eso creía Jonathan Edwards. Y ahorita repiten lo mismo de Jonathan Edwards, sin analizar la Biblia para ver si Jonathan Edwards estaba en la verdad. Pero bueno, le digo, nosotros no vamos a cambiar mentalidades, menos cuando la gente dice y rechaza la enseñanza que le estamos dando en contra de ese tipo de ideas calvinistas. La gente rechaza, pero pues nosotros no vamos a hacer nada. A fin de cuentas se mueren y vamos a llorar, porque si alguno de estos hermanos muere, pues ¿qué voy a hacer? Me va a dar tristeza en mi corazón nada más, y decir, pues no quiso aceptar el tema de los dones del Espíritu. Nada. Nosotros vamos a seguir adelante. Y a lo mejor le mandamos un mensajito a la esposa de ese hermano, y le dice, hermana, pues sentimos mucho, fíjese que feo, ¿no? Después de que no entendió la doctrina acerca de la manifestación de Cristo a través de los dones, a todo hay que mandarle un mensajito, hermana, sentimos mucho la muerte de tu esposo, o de tu o hermano, sentimos mucho la muerte de tu esposa, la verdad, lo sentimos mucho. Pues sí lo sentimos, pero pudimos haber prevenido antes esa muerte. O hay dos formas: o prevenimos esa muerte o damos palabras de consuelo después de que se fue. Yo prefiero mejor prevenirlos en contra de una muerte prematura, a darles palabras de consuelo después de que se mueren. Eso prefiero yo. Pero bueno, en fin, nos quedamos en el siglo XV y vamos a continuar con Martín Lutero, yo creo que el próximo domingo. 1483, ya los 5 minutos que... No, ya no sé, ya se fue el tiempo, Michelle, ¿no? Se fue el tiempo y vamos a continuar con Martín Lutero. Por ahí dicen algunos estudiosos que algunas manifestaciones del Espíritu Santo sí se vieron en Martín Lutero. Pero eso lo vamos a ver ya el próximo domingo dentro de lo... Ya llegamos al siglo XVI. Venimos arrastrando o estudiando, vaya, la historia de que sí continuaron los dones desde el siglo II después de Cristo. Desde Clemente de Roma, que era uno de los, creo, discípulos del apóstol Pablo. Continuamos con otros hombres por ahí que se manifestó. Hubo manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos por ahí que mencionábamos, Orígenes, Tertuliano, y el otro creo que era bueno, ahorita no lo recuerdo muy bien el nombre, pero sí hubo varios personajes en los cuales hubo manifestación del poder del Espíritu Santo a través de diversos dones. Y ya nos quedamos y vamos a entrar al siglo XVI el próximo domingo con Martín Lutero. Y vamos a ver qué es lo que en Martín Lutero se manifestó. Vamos a ver si realmente Calvino creyó en los dones o no creyó. Y vamos a ver por qué de ahí continuó toda una horda, vaya, de predicadores calvinistas en contra de los dones del Espíritu de Dios. Y es importante entender todo esto. La verdad, en nuestro corazón, para los que nos ven por entender, está en ayudarles. Nunca está en que, ay, el hermano Sergio contradice mi doctrina. O sea, en lugar de pensar eso, digo, oye, el hermano Sergio me está diciendo cómo salir de una enfermedad, ¿no? ¿No es bueno eso? ¿O es malo? ¿Es malo decirles que van a salir de una enfermedad o es bueno? ¿Malo? Aunque gran parte de ellos creen que
que estoy criticando su doctrina, que estoy hablando en contra de, más cuando lo personal, que estoy hablando en contra de ellos. Pero en fin, siempre nuestro objetivo será ayudar a la iglesia, levantar a la iglesia, que la iglesia opere como Cristo, que la iglesia opere el poder de Dios, porque es Cristo actuando a través de ellos, que esta humanidad pueda ver a un Cristo poderoso, no un Cristo de palabras ni de mente, no un Cristo nada más de buen comportamiento a través de los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, un hermano que está en los frutos del amor en él, es decir, Cristo manifestándose a través de él, pues se la lleva dándole abrazos a todo el mundo. Pero así como se le da dando el abrazo a todo el mundo porque ama a todo el mundo, también debería ser alguien que alguien enfermo, sabes que voy a poner manos y el enfermo va a sanar. Esa es la intención de mi corazón. Puedo edificar a la iglesia para que crezca y se deje de dogmas, se deje de doctrinas y filosofías que han sido implantadas y retransmitidas por siglos. Como hablamos de ese Moody, un hombre llamado Moody, pues creen en un Dios soberano hasta que se le murió su hijo y bueno. O sea, realmente alguien que no cree en los dones o no cree en un Dios soberano, bíblico y escritural, regularmente sufren mucho. Entonces mi intención es evitarles un sufrimiento, pero también que había muchos años para expresar a Cristo. Muy bien, póngase de pie. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por ese amor tan grande, por ese amor inigualable, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas. Nuestro anhelo es ayudar, Señor, a tus hijos. Es ayudar a tu cuerpo. Es ayudar para que este evangelio se extienda. Es colaborar contigo, precioso Cristo, precioso Espíritu Santo, para que esta humanidad pueda verte a ti, precioso Rey. Y esta humanidad pueda conocerte a ti como el único Dios y la vida eterna. Señor, la intención de nuestro corazón siempre será para colaborar contigo, Señor. Y que tú te expreses, Señor, usando nuestras vidas. Pero también cada persona que nos ve a través de estos medios y pueda ellos entender. Y puedan ellos también ser partícipes de los dones del Espíritu. Creemos que tú vas a convencer, Espíritu de Dios. Nosotros no convencemos a nadie, Señor. Nosotros no convencemos a nadie. Eres tú, Cristo. Y tú sabes el corazón de nosotros, de tu servidor como edificador. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Por agradecimiento a ti primero, antes que nada. No nos interesa la fama, ni que la gente nos vea, ni que la gente pueda vernos a nosotros, sino pueda verte a ti en nosotros, Señor. Que esta humanidad pueda verte a ti, Señor, en nosotros. Que esta humanidad pueda verte a ti, Cristo. Que estos edificadores que no creen en los dones, Señor, puedan verte a ti. Nuestro objetivo es que te puedan ver a ti, Señor. Gracias, precioso Rey. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón o quiere sanar de enfermedad, por más incurable que se vea, pues vea los videos que tenemos anteriormente. Saludamos al pastor Javier Tosto desde la Argentina, que está por ahí conectado, a la hermana Sandra, el pastor Federico, Rosalba Morales y todos los que estuvieron conectados, o también los que se conectan de manera diferida. También les enviamos un saludo y un abrazo. Ya sé que algunos se conectan fuera de tiempo, pues les enviamos un saludo acá desde Jalisco, México. Acá tienen una familia en Cristo que les ama. Aquí tienen a su servidor, si algún día les puedo servir en algo. Aquí tienen a su servidor para, valga la redundancia, para servirles. Y aquel que no tenga a Cristo, recíbalo en su corazón, en su vida. Empiece por esa expresión de fe. Dígale: Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Hoy te recibo en mi corazón y en mi vida, y creo que tú podrás venir a habitarme eternamente y para siempre. Cristo, te adoro y te alabo. Gracias por todo lo que pagaste.
por ese sacrificio perfecto y completo. Hoy reconozco que tú eres mi Dios y la vida eterna. Gracias, Señor. Así es que quedamos despedidos de lo de internet. Comparte este video si fue edificación para su vida. Tome el curso, ya están los videos, algunos videos están en YouTube ya. Vuélvalos a recordar. Verifíquelo el seminario de Mazatlán también, le va a servir mucho lo práctico de ahí. Capacítese, prepárese, le va a servir para usted, su familia, para que usted pueda hablar de Cristo con poder y autoridad. Amén.